Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Tal vez la ventana está entreabierta y la noche afuera es un ruido lejano. Tal vez no. Tal vez alguien o algo te observa desde un lugar donde la luz no llega. Vine a Catemaco para buscar respuestas. No buscaba miedo, buscaba pruebas. Creía que las leyendas se podían explicar con notas, con fotos, con entrevistas. Pensaba que la curiosidad era inocua. Me equivoqué. Me llamo Roberto Mendoza García, soy periodista. Trabajo con hechos, con evidencias que se pueden sostener. Llegué a Catemaco con una libreta, una cámara y un escepticismo tan limpio que parecía una coraza. Las primeras horas en el pueblo me mostraron otra cosa: la humedad pegada a la piel, la niebla que no se disipa ni al mediodía, las miradas que se esconden detrás de puertas entreabiertas cuando pronuncias la palabra Herrera. No tardé en entender que no todas las historias aquí eran para turistas. Algunas servían de advertencia, otras de muro para contener algo que insistía en salir. Entré al pueblo por la carretera que bordea la laguna. El agua, en la distancia, era un espejo oscuro. No reflejaba el cielo como debiera. La superficie parecía una página negra que devoraba la luz. Un pescador me señaló con el mentón la línea donde la niebla se pegaba al agua, y luego se quedó en silencio. A mi alrededor, la gente bajaba la voz. Caminar por esas calles es escuchar ecos, nombres susurrados, apellidos que se repiten como un rezo indiferente. Herrera, siempre Herrera. Mi primera parada fue el pequeño hotel de Doña Carmen, una mujer menuda que administra un par de habitaciones con vista a la calle principal. Había algo en su forma de sonreír que no alcanzaba los ojos. Parecía que guardaba un secreto en la punta de la lengua hasta que juzgaba prudente soltarlo. Me recibió con café frío y una advertencia suelta, más compasión que amenaza. Mi hijo siempre dice que la gente viene por leyenda y se queda por otra cosa, dijo. No vine a asustarte, pero no preguntas por los Herreras sin que alguien te mire. No pregunté por nada todavía, observé, tomé notas, hice lo que hago, fingí distancia. Ella me entregó una llave, un cuarto sencillo, una toalla que olía a humo de copal. Antes de cerrar la puerta me dijo, casi en confidencia: si te invitan a entrar a la casa vieja, no te quedes a verla de noche. La advertencia quedó flotando en mi libreta como una línea bajo mi escepticismo. Hice la nota y la archivé mentalmente entre otras supuestas supersticiones de pueblo. Fue el primer error. Si te interesa el tipo de historias que cuento, suscríbete, hay más como esta. Doña Carmen no era la única que cerró la puerta con cuidado al pronunciar Herrera. En el mercado, una vendedora me contó sobre un apellido que cae sobre la conversación como una sombra. En la plaza, un hombre delgado me habló de noches en las que la laguna reproduce voces ajenas, de fotografías que adquieren caras al revelarse, de sueños que ya no pertenecen a quien los tuvo. Todo ello sonaba a folclor, hasta que empecé a encontrar coincidencias imposibles. Registros de nacimientos con la misma firma, viejas tarjetas postales con la imagen de una casa que nadie quería describir. Fue don Miguel, un pescador de la orilla occidental, quien me dio la primera narración concreta. Su piel estaba curtida por el sol y sus manos olían a peces y a sogas. Cuando me invitó a acompañarlo en un bote al atardecer, pensé que era la oportunidad perfecta para comprobar las versiones. Salir a la laguna, mirar sus sombras, preguntar y anotar. Subí al bote con la cámara y con esa seguridad arrogante de quien espera confirmar que todo tiene explicación. Esa noche, la niebla se levantó temprana. No la niebla ligera que honra la mañana, sino una que se pegaba al agua como un velo húmedo. El bote cortaba el espejo negro y las palas hacían círculos perezosos. Don Miguel hablaba en voz baja, como si el agua pudiera oírlo y entenderlo. Me contó que la familia Herrera había vivido siempre a la orilla, que el apellido había sido asociado durante generaciones a una casa grande y a un altar que nadie podía tocar sin pagar algo intangible. No es mala gente, me dijo, pero manejan cosas que no se entienden, no con la cabeza por lo menos.
Me contó, con detalles que preferiría no recordar por todo lo que vendría después, la noche en que escuchó voces bajo la bruma. Habló de una llamada que parecía llegar desde dentro del agua, no palabras inteligibles, sino una cadena de sílabas que abrían imágenes y después exigían. Dijo que la laguna no olvida nombres. Dijo algo más, que el agua ancla memorias y si alguien curioso las despierta, la laguna reclama un precio que no siempre es moneda ni carne. Fue una afirmación ambigua, calculada para inquietar sin ofrecer consuelo. Mientras hablaba, vi algo en la tarde que aún me provoca escalofrío cuando lo recuerdo. Una mancha en la superficie que al principio pensé que era petróleo o reflejo. Se movía con la lentitud de un animal marino y por un segundo atrapó el reflejo de la luna como si fuera un espejo. Don Miguel me apretó el brazo sin mirarme y su gesto fue una orden muda: no preguntes demasiado. Esa primera noche, la laguna no ofreció más que ruidos de frialdad. No hubo aparición, no hubo proezas. Volvimos a la orilla con la cámara intacta y mi confianza intacta. Tomé las grabaciones y las escuché con esa civilidad profesional de quien cree que todo se despejará en la edición. Escuché, apenas, un murmullo en la pista de audio. Música de fondo, pensé. Un detalle, una coincidencia. Al día siguiente conocí a Klaus. Era un alemán de ojos claros que vivía retirado en una cabaña al borde del manglar. Llegó a Catemaco años atrás como fotógrafo y se quedó con la terquedad de quien cree que una cámara puede capturar la verdad de las cosas. Nos recibió con fotografías esparcidas sobre una mesa, impresiones en blanco y negro, alta nitidez, contrastes duros. En ellas, la laguna parecía más profunda que la realidad. En otras, rostros flotaban apenas perceptibles entre la textura del agua, como pliegues en un tejido. Al principio lo atribuía a doble exposición, a juego de luces. Klaus tenía la paciencia de un hombre que ha visto demasiadas cosas para mentir. No exagero, dijo en español comedido. Llevo años haciendo tomas aquí. Antes eran sombras, luego aparecieron ojos, y luego empezó el proceso. Me miró como si esperara que yo supiera lo que eso significaba. No sabía. Nadie lo sabe con certeza. Pero escucharlo de alguien cuya profesión depende de captar lo que otros no ven fue un golpe a mi escepticismo. Me mostró una foto donde, a un lado del encuadre, una figura se definía entre las salpicaduras. Una cara, un perfil, ojos que parecían intentarlo todo por emerger. La impresión tenía esas pequeñas irregularidades químicas que no se inventan con filtros. Polvo en los bordes, grano, una mancha de revelador. Me costó decir que lo único que tenía era una buena edición. Las fotos no mienten, me dijo Klaus. Mienten los que las interpretan. Yo no interpreté nada. Tomé notas. Le pregunté por el autor de la casa, por la familia Herrera. Él me respondió con una frase que no olvidaré. Ella escribió un diario, y las páginas se están volviendo más densas, como si la tinta atrajera cosas. La palabra tinta quedó clavada en mi mente como una aguja. Me imaginé páginas vistas por cientos de ojos y por siglos de ronquidos. Diarios que actúan como imán, un objeto que, por el mero hecho de ser leído, abre puertas que deberían permanecer cerradas. A partir de entonces empecé a observar otra cosa, testigos que no coinciden plenamente en versión, pero cuya suma crea un patrón incómodo. Doña Carmen me habló de fotografías que se modificaban después de ser colgadas. Don Miguel me describió voces que repetían nombres hasta que la persona que las escuchó ya no estaba. Klaus me enseñó un rollo recién revelado con manchas que parecían ojos que se forman en la emulsión. Yo registré todo con la pulcritud de quien aún espera confirmar. Para esa pulcritud tenía un plan: visitar la casa de los Herrera. Llegar a la casa fue como acercarse a una palabra prohibida. Estaba oculta entre ceibas y mangles. Desde la carretera parecía un bulto en la tierra. Las ventanas tapiadas dejaban filtraciones de luz en líneas rectas. La puerta principal tenía el barniz desconchado y en la fachada aún se distinguía la placa con el apellido.
No era una casa en ruinas romántica, su abandono tenía la precisión de un lugar que fue cerrado por decisión, no por negligencia. En la pared aún colgaban marcos sin fotos, algunos habían sido arrancados, otros conservados con solemnidad. Antes de entrar, doña Carmen me miró con la expresión de quien entrega una reliquia peligrosa. «Lo que querrás ver está ahí», dijo, «pero escucha algo. Hay objetos que jamás se deben remover. Algunos guardan el polvo por una razón». La casa tenía un patio empedrado, donde el tiempo parecía haber hecho una pausa. Un altar pequeño, cubierto por telas desteñidas, ocupaba una esquina. Sobre el altar, restos de ofrendas y fotografías clavadas con alfileres. En las paredes, retratos familiares enmarcados en forma que uno imagina en casas de linaje antiguo, padres, hijos, bisabuelos mirándote desde otra época. Las miradas en esas fotos parecían seguirnos con hostilidad contenida. No habrá otra forma menos poética de decirlo. Atrás de los cristales, los ojos eran otra responsabilidad. Tomé fotografías, no todas salieron. Algunas quedaron veladas por un brillo que no supimos explicar. Otras registraron lo que parecía un punto brillante, que al ampliar se convirtió en un rostro casi completo. Encontré un cuaderno encuadernado en cuero, cubierto de polvo y con las páginas pegadas por la humedad. Era el diario. No había firma visible, no había una fecha legible en sus primeras páginas. Las letras, sin embargo, hablaban con una voz que parecía más segura cuanto más temblorosa era la tinta. No puedo reproducir las entradas palabra por palabra. No es necesario, pero puedo reformular lo esencial. Las páginas hablan de una mujer, doña Esperanza, según las referencias, que registró cómo la atención de la laguna comenzó a concentrarse en su familia. Escribió sobre promesas hechas en la ribera, sobre cánticos que al principio sonaban a plegaria y luego a demanda. Escribió con una claridad que hiela sobre la sensación de que ver y ser visto son actos que intercambian más que información, intercambian memoria. En sus notas, cada nombre pronunciado en la orilla parecía transformarse en algo vivo y cada fotografía clavada al altar reforzaba ese latido. Pero lo que más me llamó la atención fueron las entradas sobre el cambio de precio. Al principio, la casa ofrecía huevos, tabaco, pequeñas cosas que podían sostener un pacto. Con el tiempo, escribió Esperanza, el agua exige mayor tributo. Aquella frase, escrita con un trazo apretado y con manchas de lo que inferiera sal, hablaba de algo que se incrementa y ya no admite retorno. Mientras revisaba el diario, sentí que la casa avisaba que no era bienvenido. Fue una sensación sutil, el aire se volvió más denso, como si algo hubiera decidido quedarse en la sala. No era miedo violento, era como cuando una pieza de tu ropa está húmeda y sabes que no podrás secarla nunca del todo. Caminé por las habitaciones, tocando superficies que guardaban la temperatura de quienes las habitaron. En una pared, fotografías pequeñas clavadas en una fila mostraban generaciones. Al ampliarlas en la pantalla de mi cámara, vi algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, al fondo, por encima del marco familiar, había un rostro translúcido asomando con un gesto que se parece demasiado a la mentira de una sonrisa. No supe si era producto de la cámara, del ángulo o de mi propia expectativa. Puse la cámara en mi pecho como quien se cubre con un chal. Esa noche, después de salir de la casa, escuché mi propia grabación del lugar. Entre el ruido de fondo escuché un susurro. En la grabación no había nada más que ventiladores de la calle y un leve zumbido de insectos. Aún así, en la pista, parecía un murmullo que decía una palabra repetida. No entendía qué era. Lo escuché varias veces, con los auriculares hasta hacer sangrar el asombro. Era parecido a un nombre, o a partes de nombres. Guardé la grabación. Se dice que la curiosidad es una puerta. Se dice también que algunas puertas no solo permiten ver, permiten entrar. El diario de Doña Esperanza, las fotos de Klaus, el relato de Don Miguel, eran pequeñas llaves desperdigadas que yo, confiado, recogía como pruebas.
En términos periodísticos, había armado un expediente con sesgos y coincidencias. En términos personales, estaba dejando que algo me rozara. No todos en Catemaco aceptaron mostrarme sus pruebas. Hubo quien negó todo con sonrisa educada y quien me llevó a lugares para que me convenciera por mí mismo. Pero la casa de los Herreras se convirtió en un eje. Entre los marcos vacíos hallé otra cosa, una fotografía reciente, con borde blanco y esquinas quemadas. Estaba clavada en la pared del altar con una tachuela oxidada. La imagen mostraba la laguna en un día nublado, y frente al agua, una figura de espaldas que sostenía un cuaderno. No se distinguía el rostro. En el borde de la foto, una inscripción a lápiz. No mires antes de tiempo. El pulso me subió. Esa frase funciona como una sentencia. Decidí seguir las pistas de la inscripción. Quería saber qué significaba antes de tiempo. Quería abrir el cuaderno que la figura sostenía en la foto. Quería entender cómo una mujer pudo escribir que el precio aumentaba. Todo eso era legítimo, pensaba. Un periodista no se detiene por superstición. La razón es un buen motor hasta que el vehículo llega a un precipicio. Con esas ideas me crucé con más personas. Una mujer mayor que lavaba ropa en la plaza me ofreció, sin que yo la pidiera, un relato más íntimo. Su hermana había muerto, dijo, y en sus últimas noches hablaba de voces que le repetían cosas que ella no había hecho. Otro joven, que pasó años en la Ciudad de México, volvió a Catemaco y confesó que sus sueños se mezclaban ahora con recuerdos que no le pertenecían. Olores de cocina que nunca había conocido, la sensación de una mano tomando la suya en la oscuridad. Me señaló la costumbre del pueblo de evitar ciertos temas, y me dijo que la palabra Herrera hacía que la gente cambiara de tema como quien evita una raíz que va a enredar todo. Fui acumulando testimonios. No todos terminaban en la laguna. Algunos hablaban de habitaciones que se quedaban siempre frías, de relojes que se paraban a la misma hora, de fotógrafos cuyos negativos se quemaban sin explicación. La composición de esas afirmaciones dibujaba, de manera implacable, una lógica, un pacto, sellado a través del tiempo, que exige una cuenta que se cobra de maneras no siempre físicas. Y en el centro de ese pacto estaba la figura de doña Esperanza Herrera, matriarca de un linaje que, decían, había aprendido a negociar con algo más antiguo que la mejor intención humana. Ante todo eso, mi escepticismo empezó a mostrar grietas. No se alineó aún con la fe, se alineó con la incertidumbre. Y la incertidumbre es peligrosa porque te incita a ir más lejos. Las notas, las fotos y el diario empezaron a funcionar como imán, no como pruebas. Me atraían hacia la orilla y sin darme cuenta me acercaban al lugar donde mi nombre podía terminar sumándose a una lista. Un día, mientras pedía permiso para revisar una caja de documentos en la casa, encontré una carta doblada entre páginas sueltas del diario. No era la historia completa, solo una mención, una frase que hablaba de la transferencia y de miradas prestadas. Parecía algo técnico dentro de la superstición, una manera de describir cómo la memoria se mueve de uno a otro. No quiero decir que entendí, no entendí. Solo percibí una posibilidad que fue tornando las palabras de los testigos en algo que podía tocarme. La idea de que la curiosidad, más que un riesgo físico, es un riesgo ontológico. Es decir, que saber ciertas cosas te transforma. Decidí volver a la laguna con la intención de confrontar la sensación. Llevé conmigo la cámara, el diario fotocopiado y la carta doblada que encontré. Salí al atardecer con la promesa de registrarlo todo. Don Miguel me prestó su bote con esa tolerancia que tienen los que han visto las cosas tantas veces que ya no se indignan. Cruzamos el lago en silencio. Al llegar a la mitad de la laguna, detuvimos el motor. El sonido del pueblo se convirtió en rumor distante. La niebla comenzó a adherirse como un velo. Esa noche, la luna estaba cubierta y el mundo pareció reducido al pulso del motor que se apagó. Sacudí las manos para entrar en calor. Miré la superficie. Me pareció que por un instante la laguna respiró.
No ocurrió nada espectacular inmediatamente, no hubo manos que salieran de la espuma ni luces que se encendieran. Aún así, sentí que la atmósfera tenía densidad propia, como si el aire contuviera palabras sin pronunciar. Saqué la cámara y empecé a filmar. Grabé la textura de la luz sobre el agua, las manchas oscuras entre los mangles, el sonido del bote que flotaba. Cada tanto, los auriculares captaban un ruido leve, un murmullo que no identificaba. Pensé en la posibilidad de interferencia, en el viento que hace cantar los cordeles. Intenté racionalizar. Era rutina profesional. Grabé más. Y entonces, cuando pensé que mi labor se limitaba a acumular material, sentí un peso en la cabeza, no físico, sino como una impresión mental. Una imagen fugaz que no había visto con mis ojos, pero que me pareció conocer. Fue un sabor de infancia que no era mía. Un olor a comal y a tierra húmeda. La sensación de haber sido llamado por un nombre que no aparecía en mi identificación. Me detuve. No supe por qué me estremecí. Don Miguel dijo algo en voz baja. No se volvió hacia mí, como si mirara algo que yo no podía. Pronunció una frase que se quedó en el aire con la gravedad de una sentencia. Ya se fijó en ti. No dije nada. No quise darle fuerza verbal a algo que no entendía. Sin embargo, la frase lo cambió todo. Ahora no era yo quien miraba, sino quien era observado. Me incorporé como si necesitara huir, y en el borde del bote vi la superficie. Unas pequeñas burbujas, como si algo respirara bajo el agua. Por un segundo, la textura cambió, y algo que no es un rostro apareció en el reflejo. Una impresión de ojos que me observaban desde un lugar que debería ser imposible. Retiré la mirada. Pretendí que era un juego de luz. Me convencí de que mi cámara, mi libreta, mi profesión se habían vuelto un prisma que deformaba la realidad. Volvimos al pueblo, con el silencio por encima de nuestras cabezas. Cuando revisé las tomas, la pantalla mostró una línea de audio donde un susurro repetía una sílaba. No era legible. Sin embargo, al ampliar, en el margen de una toma pude distinguir un detalle, un destello que al analizarlo se convirtió en la imagen parcial de una cara. No era completa. Era un fragmento, una curva de boca, una mano contra la superficie. No era concluyente. Era suficiente. La sensación de que algo me había marcado no me abandonó. Dormí mal, soñé con páginas que se llenaban solas, desperté varias veces con la misma palabra en la garganta sin poder pronunciarla. Por la mañana revisé el diario otra vez. En una entrada, doña Esperanza hablaba de una noche en la que la laguna había devuelto una memoria prestada a alguien que vivía en la ciudad. Ella anotó que el individuo empezó a hablar en voz ajena, a recordar recetas que no había aprendido, a llorar por nombres que no eran suyos. En la nota, Esperanza parecía más curiosa que arrepentida. Escribió: «La curiosidad cura por un tiempo, después pasa cuenta». La frase me dejó mal. Empecé a percibir que mis preguntas, lejos de esclarecer, habían abierto ventanas que no cerraban. Y aunque no podía admitirlo del todo, la necesidad de saber seguía tirando de mí con la terquedad de un hilo atado a la pierna. Esa semana conocí a otra persona, un hombre mayor, canoso, que trabajó en la taberna del muelle décadas atrás. Me habló de una mujer que cruzó desde el otro lado del país, una joven con cámara, que vino para documentar la laguna y desapareció de la noche a la mañana. Dijo que en su última noche dijo que iba a caminar la orilla hasta que entendiera. No volvió. Su cámara apareció semanas después, sin rollos, con la tapa encontrada doblada. Historias como esa podían ser coincidencias. En Catemaco, sin embargo, las coincidencias tienen el vicio de hablar siempre del mismo tema, la curiosidad que no se satisface sin precio. Aún así, y aunque la acumulación de relatos comenzó a afectar la firmeza de mi lógica, no creí ser un objetivo. Me sentía ridículo de preocuparme por algo que, en términos profesionales, no tenía sustento. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Me sorprendí tomando rutas nuevas, mirando a la gente con otros ojos, notando gestos que antes pasaban como signo de cortesía y ahora parecían parte de un protocolo secreto. La saturación de testimonios y materiales me había convertido en un receptor pasivo de pedazos de historias, y los pedazos, puestos juntos, ensayaban una imagen inquietante.
Fue en ese momento cuando apareció la foto que haría que mi distancia se resquebrajara por completo. Klaus me invitó a su cabaña una tarde gris y me mostró un carrete recién revelado. Al principio las fotos parecían iguales a las otras, reflejos, sombras, rostros flotantes. Pero en una de ellas, la más borrosa, noté algo que me atrapó. El reflejo de mi propio rostro. No en la superficie del agua, sino en la superficie del papel. Era un fotograma tomado por alguien que no era yo. Y en el borde, apenas visible, una anotación hecha con lápiz: Roberto. No hay nada más privado que ver tu nombre escrito en un lugar donde no lo esperas. Me dio la sensación de que la laguna había tomado la iniciativa de señalarme. Klaus me miró con una mezcla de pena y advertencia. No es agradable, dijo. No es que te marque, es que te señala, y eso cambia la manera en que el mundo te mira. Quise argumentar, quise decir que era una coincidencia, quise sostener mi postura profesional. Pero cuando me quedé solo en mi habitación esa noche, mirando la foto ampliada hasta descomponerla, sentí que mis pensamientos ya no me pertenecían. Un fragmento de memoria ajena se coló y sustituyó uno propio. Una frase en un idioma que no conozco, el recuerdo claro de una cocina con una olla hirviendo y una risa breve. No era mía. Lo comprendí con la misma certeza con la que se comprende el sabor de un alimento después de haberlo probado. A partir de ese punto, la historia que vine a contar dejó de ser algo objetivo. Empezó a sucederme. Y aunque aquí todavía hay hilo para seguir, lo que puedo asegurar es esto: la curiosidad me había alcanzado. Caminaba por el pueblo con la sensación de ser observado no solo desde fuera, sino desde dentro. Había indicios de que la laguna, y la casa, y el diario, y las fotos, y las voces funcionaban en conjunto. Un circuito donde el saber, la mirada y la memoria se intercambiaban como moneda. Cada testimonio reforzaba el siguiente. Cada imagen añadía una capa de densidad. Antes de la noche final, tomé una decisión, que ahora me pesa en la garganta. Quería ser honesto con la narrativa. Fui a buscar a Doña Esperanza. No la encontré viva. Su figura, sin embargo, se mantenía en la casa, en el diario, en las fotos clavadas al altar. Había, no obstante, una persona que afirmaba haber hablado con ella en sueños. Una vecina que juró que Esperanza le habló y le dijo una frase que se repetía como fórmula. La mujer contó que Esperanza le había dicho que la laguna no solo toma, también transmite. Que los que miran demasiado llegan a oír cosas que pertenecieron a otros. Y que, si no se es cuidadoso, uno termina prestando los propios ojos a la memoria ajena. Es difícil describir la sensación que me invadió cuando me enteré. Fue como descubrir una fisura en la propia identidad. Una duda que se vuelve persistente respecto a qué recuerdos son míos y cuáles importan prestados. Empecé a notar que recordaba lugares en los que nunca estuve, manos que nunca tomaron la mía, nombres que no eran de mi familia. Y al mismo tiempo, la gente del pueblo empezó a mirarme con otro tipo de atención. No con curiosidad, sino con un reconocimiento tenue, como si algunos ya supieran que yo estaba en la lista antes de que yo mismo lo supiera. La noche que decidí volver a la laguna por última vez en busca de respuestas, no sabía si iba a documentar algo o se iba a convertirme en otra nota más en un registro que nadie exhibe. Empecé a entender que en Catemaco no hay una única leyenda. Hay una red de relatos que se sostienen entre sí y que funcionan como trampas para el curioso. La familia Herrera, sus fotografías, el altar con el diario, los relatos de Don Miguel y las imágenes de Klaus, todo forma una maquinaria que atrae miradas como quien pone migas para pájaros. Y los pájaros, o las personas, vienen, se alimentan, y a veces la alimentación es intercambio. Regresé al muelle con la cámara, el diario y la fotografía con mi nombre. Don Miguel esperaba con el bote. La niebla era más espesa que antes, como si hubiera decidido vestir todo con un tono uniforme de gris. Avanzamos. El agua olía a tierra mojada y hojas rotas. No había luna. Todo lo que se movía era un rumor. A la orilla, distinguí una figura que no encajaba en el paisaje. Una silueta estabilizada, una persona que parecía escuchar algo que el resto ignoraba.
Al acercarnos, la figura se dio vuelta. Fue entonces cuando la vi por primera vez en persona, Doña Esperanza, o su fantasma, o la memoria que le quedó a la casa. No fui capaz de decidir. No diré aquí lo que me dijo. No necesito reproducirlo para que entiendan lo que vino después. Solo diré que, en la ribera, comprendí que la curiosidad y la compasión no bastan como escudo. Comprendí que hay historias que no piden ser contadas, sino que reclaman testigos. Y que, a veces, el simple acto de registrar puede ser la manera en que la laguna selecciona. Siento, mientras escribo esto, que mi voz está cambiando. Aún la sostengo con firmeza, pero hay notas que ya no me pertenecen del todo. Cuando me preparaba para alejarme, noté que la superficie del agua empezó a moverse en círculos pequeños. Una cosa salió a la superficie. No puedo describir su forma sin traicionar la ambigüedad. Solo diré que fue un gesto mínimo, y sin embargo, definitivo. Y que la laguna parecía decir, sin palabras, que ahora yo también era parte del inventario. Me bajé del bote con la sensación de que algo había sido transferido. No puedo revelar todo, no por prudencia periodística, por otra razón. Lo que ocurrió en la orilla tiene una particularidad que debe descubrirse paso a paso. Aquí me detengo, en este punto de la historia donde las evidencias se multiplican y mi papel de narrador empieza a confundirse con el de protagonista. Si llegaste hasta aquí, sabes que lo que cuento no es una simple anécdota, es una red. Y las redes atrapan. Si quieres escuchar el resto, hay más historias. Hay otras leyendas de la región que guardan ecos semejantes. Puedes verlas en la lista de reproducción. Suscríbete para no perder la próxima entrega. Pero antes de terminar, quiero dejar una advertencia en voz baja, porque la advertencia es parte del pacto de quien ha mirado demasiado. No tomes fotografías para impresionar a otros en redes sociales. No busques rituales en la curiosidad. Y sobre todo, no creas que el saber siempre libera. A veces te muestra la cosa que debes evitar a toda costa. Y en Catemaco, esa cosa tiene memoria. La noche cerró alrededor de la casa de los Herrera. Volví al pueblo con la sensación de que algo ya no me pertenecía por completo. Las voces que oí en las grabaciones se hicieron más claras en la cabeza. Las fotografías me devolvían miradas que antes eran ajenas y ahora estaban prendidas a mi propia cara. Comprendí que la investigación había dejado de ser un experimento, era una experiencia, y que en algún punto esa experiencia decidió continuar sin mí. No he terminado de contar todo lo que pasó. Falta lo que sigue en la laguna cuando la niebla se espesa hasta volverse pared. Faltan testimonios que retuercen la historia hacia algo aún más antiguo. Faltan las páginas finales del diario que no se prestan a la lectura con calma. Me detengo aquí, en la orilla de una verdad que se adentra en la oscuridad. Y te lo digo como advertencia, las leyendas de Catemaco helarán la sangre de quien las mira sin temor. Si quieres que siga, verás lo que pasó en la orilla, cómo el pacto se revela y por qué quienes investigan a veces no vuelven siendo los mismos. Suscríbete, mira la lista de reproducción y comparte este video con alguien con nervios fuertes. Pero hazlo con cuidado, porque las historias en este pueblo no solo se cuentan, te encuentran. Volví a la orilla con la sensación de que algo viajaba conmigo dentro del bote. No era un objeto que pudiera colocar en la mochila, era un rumor en la sangre, una imagen que se quedaba pegada a la lengua. Don Miguel remó despacio. No hablamos. La niebla nos envolvía como un paño húmedo que compra los sonidos. En el muelle, la gente me miró con esa mezcla de lástima y certidumbre que ya conocía. Algunos parecían satisfechos de que el proceso siguiera su curso. Otros estaban simplemente fuera de peligro por no haberse acercado. Me ofrecieron té, un pedazo de pan. Acepté sin ganas. Esa madrugada no dormí. Repasé las fotos hasta que la luz de la pantalla comenzó a quemarme las pupilas. Escuché las grabaciones una vez, 2, 10. En cada reproducción el murmullo cambiaba un matiz. A veces parecía una sílaba, a veces una sucesión de nombres. Pensé en el diario, en las entradas que hablaban de transferencias y de miradas prestadas. Pensé en la inscripción de la foto clavada al altar: no mires antes de tiempo.
Pensé en el borde del carrete donde alguien había escrito mi nombre. Al amanecer retomé la casa de los Herreras. El pueblo se desperezaba con el ruido de metal contra metal, con voces bajas que ya no evitaban pronunciar Herrera, pero lo hacían en pasado, como si contaran una historia cerrada. No estaba cerrado. Lo intuí con una claridad que dolía. La casa respiraba todavía. El diario permanecía donde lo había dejado. Las páginas próximas al final estaban húmedas, como si alguien las hubiesen leído llorando. A simple vista había una diferencia. Un folio en blanco colocado entre las entradas, una hoja sin escritura. La observé con el escrutinio de quien busca trampas. Al tocarla sentí una punzada, una sensación eléctrica, y por un instante vi destellos de otra mano que había sostenido un lápiz sobre ese mismo papel. No era una suposición, era una certeza prestada. Decidí buscar a doña Carmen. La encontré sirviendo café a la puerta de su hotel, con la mirada fija en la calle principal. No necesité fingir curiosidad, mi voz ya sonaba distinta para mí. Le pregunté por la mujer que había hablado conmigo en sueños, por las voces que traían recetas ajenas, por las manos que te arrebatan recuerdos. Ella me miró sin sorpresa, como si hubiese estado esperando exactamente esa pregunta. No somos nosotros los que llevamos esas historias, dijo en voz baja. Somos receptáculos. Algunos resisten, otros, con la necesidad de explicación, se entregan, y luego no pertenecen ya a su vida. No hablé, guardé silencio porque las palabras no alcanzaban. Pensé en la carta que había encontrado en el diario, la transferencia. Intenté montar una explicación lógica, un mecanismo, la repetición de nombres, la acumulación de imágenes, la lectura de las páginas que actúan como imán. Pero la lógica se me escapaba en cuanto la pronunciaba. Sonaba vana, insuficiente. La explicación racional no me protegía, me dejaba más expuesto, porque me permitía creer que podía controlar el proceso. Esa noche fui de nuevo a la laguna. No busqué compañía, no la merecía. Me senté en la orilla con las botas empapadas y el cuaderno sobre las rodillas. La casa de los Herreras quedaba a lo lejos, apenas una silueta. La superficie del agua era lisa como vidrio empañado. De fondo, los sapos cantaban en una cadencia que parecía seguir el ritmo de un corazón hastiado. Saqué la cámara y filmé la línea donde el agua y la niebla se encontraban. Las luces del pueblo parecían desvanecerse antes de tocar la orilla. Al cabo de un rato, las voces empezaron. Primero, apenas una textura en el aire, como la vibración de un insecto demasiado cercano. Luego, una frase ininteligible que cambió de timbre hasta volverse algo más. Una canción que no tenía forma pero sí intención. No eran palabras claras, eran fragmentos, retazos de frases ajenas que me atravesaban sin pedir permiso. Fue como si alguien hojease a la vez varios diarios y dejase que frases sueltas escaparan en forma de viento. En medio de esa trama apareció ella. No fue un salto teatral, fue una intromisión suave de quien ya estaba ahí aunque yo no la hubiera visto. Doña Esperanza estaba de pie en la orilla, con una falda que ondeaba sin brisa y los ojos tan descansados como si llevara siglos observando la misma escena. No llegó sola. Desde el agua se levantó una figura borrosa que parecía imitar su forma, como si la memoria hiciera un gesto para acompañarlas. No diré exactamente lo que me dijo, porque las palabras pierden poder cuando se citan fuera de su contexto. Diré en cambio el efecto que hicieron. Me ofreció la lógica del ciclo, no como amenaza, sino como una ley natural que sorprende por su frialdad. Habló de pactos antiguos, no de demonios o de castigos, sino de acuerdos que funcionan con reglas propias. Reglas que se alimentan de atención. La laguna no odia, dijo, la laguna reconoce. Y en ese reconocer dejó claro que había modos de pertenecer y modos de ser devuelto. El diálogo fluyó como un ahogo que se convierte en memoria. Preguntas sin respuesta y respuestas que abrían otras dudas.
¿Qué se gana con saber demasiado?, me pregunté. Ella me contestó sin magia. Lo que ganes no es tuyo luego. Lo recibirás, pero en pago darás algo que quizá no recuerdes haber cedido. Esa frase, sencilla, me vació. Dejé de buscar lógica. Una cosa ocurrió mientras hablábamos. La superficie del agua se tensó como una piel. Algo bajo ella se movía y formaba círculos, como si un gran aliento quisiera salir a la piel del agua. Vi manos. No estaban completas, eran solo sugestiones de dedos, un movimiento que no alcanzaba a romper la tensión superficial. Aún así, parecían alcanzar hacia nosotros. Don Miguel, que nos acompañaba a la distancia, se arrodilló sobre el bote y dejó caer una sombrilla vieja en el agua como si fuera una ofrenda. La sombrilla flotó, dio varias vueltas y se hundió en silencio. Fue en ese momento cuando sentí que algo se deslizaba por mi cuello. No un dedo, sino un recuerdo que me pegó a la nuca como lengua fría. Recordé de pronto un patio con azulejos azules, la voz de una mujer mayor que cantaba en una lengua que no conocía, la textura de una taza que nunca tuve. Me retorció por dentro. No podía distinguir entre lo que había sido siempre mío y aquello que acababa de recibir. Me forcejé con la sensación como quien intenta desprender una tela pegada a la piel. Cuanto más diraba, más se adhería. La transferencia no fue un evento único, fue una sucesión de pequeñas tomas, un olor, un nombre, una receta, la memoria de un llanto, la imagen de un niño que no era mi hermano. Las voces me contaron historias en pedazos. Algunas eran dulces, otras triviales, otras profundamente dolorosas. Comprendí que la laguna no elegía por maldad, elegía por sed. Elegía lo que aún no había sido reclamado con fuerza. Intenté levantarme. Mi cuerpo obedeció, pero la cabeza no. El mundo se llenó de rostros superpuestos, como si alguien hubiese proyectado varias fotografías una sobre otra. Vi la casa de los Herrera desde dentro, pero también vi una cocina en la Ciudad de México, una capilla sin velas, un hombre que se llamaba Miguel y que no era mi amigo. Fue una multiplicidad que no admitía integración. Era una marea de memorias que mi mente intentaba ordenar por instinto, con fallos. En un momento sentí una presión en la sien y supe que algo se estaba anclando. Era como si una hebra se introdujera en mi pensamiento y se enroscara alrededor de una frase, de una emoción. Pude sentir cómo, en otro lugar, alguien perdía lo que yo estaba ganando. La idea fue clara, la transferencia funciona por intercambio. No es que la laguna te agregue cosas, toma parte de lo que te da, y la pérdida a veces viene después, y a veces no se nota hasta que ya es tarde. No sé si grité, si lo hice, el sonido se perdió en la niebla. Lo que sí recuerdo con nitidez es la última visión antes de que el agua cubriera parte de mis pies. Sobre el altar de la casa, la fotografía con mi nombre ya no era la única imagen con el borde escrito en lápiz. Había otra, clavada entre las demás, una foto que mostraba el mismo muelle en que estaba, tomada desde otro ángulo. En ella, al mirar con detenimiento, vi un detalle que me paralizó, un rostro emergente, apenas insinuado entre las sombras del agua. No reconocí si era el mío que se formaba o el mío que ya había sido devorado. La sensación de ser observado cambió a ser observado desde varios lados a la vez. Me invadió la convicción de que la laguna estaba reuniendo los fragmentos de mi vida para colocarlos entre otras vidas y mostrarlos como pruebas. Había en esa operación una belleza terrible, la memoria humana desmembrada y reutilizada como ornamento en un altar acuático. Entonces ocurrió lo inevitable. La superficie del agua se alzó en un movimiento circular, como si un pulgar gigantesco hubiese presionado el centro de un estanque. Me sentí jalado hacia ella. No fue un arrastre brusco, fue una sutil invitación que terminó por arrastrarme con la firmeza de la gravedad. El frío fue intenso y puro, y con él llegó una claridad que me atravesó hasta los huesos. En uno de los marcos, a la altura de la laguna, se veía mi figura de espaldas, sosteniendo un cuaderno.
En otro negativo, en un ángulo diferente, una mano vieja sostenía el mismo cuaderno. Era como si mi presencia hubiese sido anticipada. No es fácil escribir esto, porque mientras más intento fijar el relato, más se disuelven los contornos. A veces creo que la laguna me dio historias para que el resto me creyera. Otras veces me parece que me quitó algo primordial para reemplazarlo por otras vidas que ahora tengo que llevar. En noches suaves, cuando el viento trae olor a comal y a hojas quemadas, escucho fragmentos de canciones que no conozco y entiendo que son mías por un momento. Es un regalo y una condena. Y sin embargo, aquí estoy, contándote. Hicieron falta estas palabras para que el ciclo siga. Lo que estás viendo no es un archivo neutral, es una señal. Al pronunciar mi historia, yo también participo del mecanismo. Las leyendas de Catemaco no existen para transmitirse en frío, existen para crear testigos. Tú, al escuchar, estás ejerciendo una función que antes pertenecía a las cámaras y a las fotografías. Observas, y en la observación hay una transferencia. No lo digo como amenaza, lo digo como aviso. La curiosidad te conecta. No puedo ofrecer una moraleja que cierre la incertidumbre. No puedo pedirte que no mires, porque la palabra no tiene un peso que provoca lo contrario. Solo puedo compartir lo que sé. La laguna se alimenta de atención, de nombres repetidos en la orilla, de miradas fijadas en fotografías clavadas en altares. Si un diario es leído con avidez, algo en la ribera se despierta. Si una foto se difunde con orgullo, el agua presta sus ojos. Si alguien llega con nombre y cuaderno, la posibilidad de intercambio aumenta. Son reglas que no necesitan maldad humana para funcionar, bastan la costumbre y la curiosidad. Antes de cerrar, un detalle final. Mientras empaquetaba mis cosas esa mañana, hallé en la pared del cuarto donde me hospedaba una foto clavada con una tachuela. No recuerdo haberla tomado ni haberla pegado. Mostraba la laguna en la penumbra, y en uno de los bordes alguien había escrito con la caligrafía temblorosa de quien anota en la noche: «No mires antes de tiempo». Debajo, con letra más firme, había un nombre que no reconocí enseguida. Al fijarme mejor, comprendí que era una firma compartida, una mezcla de trazos míos y trazos que no me pertenecían. Supe entonces, con una claridad que me heló, que ya formaba parte de la cadena. Si crees que lo que cuento es solo un relato para morbo, estás en tu derecho. Si sientes la tentación de profundizar, recuerda que en Catemaco las cosas no permanecen inertes cuando las miras. Las leyendas no son meras historias para pasar la tarde. Son mecanismos que siguen funcionando, incluso cuando uno se va, porque algo, una foto, una página, un nombre, permanece. Y ese algo espera. Si quieres seguir explorando otras historias como esta, hay una lista de reproducción donde reúno más leyendas que recorren rincones con memoria. Comparte este video con alguien que aguante nervios. Suscríbete si te interesa adentrarte en relatos con la misma textura, pero hazlo con cuidado, porque aquí las historias cumplen su parte. Te encuentran, te miran, y si les prestas atención, terminan llevándose un pedazo de ti. La laguna sigue allí, la casa sigue allí, las fotografías siguen clavadas, y en algún altar, entre hilos de polvo y copal, quizá haya ya una imagen con tu nombre. Descubrir las leyendas escalofriantes de Catemaco puede helar la sangre. Lo comprobé, lo pago y lo relato. Y ahora te toca a ti decidir si quieres mirar.